Bueno, siguiendo la clase, ya propiamente entrando a nuestra materia medicina legal de hoy, jueves 11, vamos a ver los conceptos, un poco los conceptos teóricos y generales de la medicina legal. Recuerden ustedes que esta clase sí es bien corta porque el periodo es corto. Donde por primera vez se mencionan aspectos de medicina legal, si nos vamos a la historia y su evolución. Primero en la Mesopotamia, los códigos de Hammurabi. Todo el mundo desde aquella época quería, siglos antes de Cristo, quería averiguar por qué se moría la gente. Otro de que nos habla de estos conceptos de la medicina legal son los egipcios. Recuerden ustedes todas esas películas de los egipcios en la vida real, los hechos históricos. Ellos fueron brillantes en la conservación cadavérica. Hasta el día de hoy, todas las, todas las momias, nosotros podemos ver momias en los distintos museos de Europa y en el mismo Egipto. ¿Cuántos documentales tan especiales y tan importantes no hemos visto? Y todavía en el día de hoy la gente anda buscando más tumbas de los faraones y demás y estudian qué fue lo que pasó. Y uno de los aspectos más importantes lo podemos ver en sus paredes, en sus dibujos, en su escritura, etcétera, de ver qué es lo que ellos hacían, las disecciones que ellos hacían, en otras palabras, hacían una autopsia donde sacaban todos los órganos, cómo los preservaron, que lo podemos observar hasta el día de hoy. Entonces, otro de los que hicieron grandes trabajos en materia de medicina legal, por qué se moría la gente, fueron los egipcios. Por ejemplo, podemos recordar, ustedes pueden recordar ahora la película La momia. Y uno de los actores principales era también el médico de esa época, o sea, eran elementos bien importantes en el desarrollo de esa sociedad. Otros que también averiguaron fue si Luan Yu en el siglo XIII para ver las reparaciones de los daños que producían los daños y cómo terminar y si había capacidad de reparar. Más adelante, las partidas en España. Alfonso X comenzó a estudiar todo lo que eran las violaciones, todo lo que era el aborto y todo lo que eran las patologías mentales en aquella época, que también tenían todo eso en la humanidad se ha dejado referencia. En el Renacimiento, Juan Fragoso, en el Tratado de las Declaraciones, donde se señalaba qué era lo que tenían que hacer los cirujanos acerca de las distintas enfermedades y muchas maneras de muerte que sucedían, o sea, buscando el porqué de las muertes. En el siglo XV, en cuestiones médicos legales, aparecen los libros de Moisés, el Talmud, los papiros de Cajún, Luxor y de Tebas, y de Xin Yuan en China. En Grecia, Hipócrates, acuérdense el famoso juramento hipocrático que todavía cuando se gradúan los médicos, ellos lo hacen. O sea, buscando en su vida y el comienzo de su vida profesional cómo tenían que describir y cómo tenían que desarrollar su profesión desde aquella época, los griegos. Él describió el código saturnino.
En la época y también las diferencias que había entre el pulmón fetal y el pulmón respirando. O sea, todas esas fueron observaciones que se hicieron a través de autopsias y fueron identificadas y preservadas y escritas para la humanidad. En Roma, Justiniano, en su código, hace referencia a la imputabilidad de los menores y de los alienados, o sea, las personas dementes o discapacitados. Desde aquella época hubo una importancia en determinar quién eran los que tenían la culpabilidad en caso de que ocurriera homicidios o muertes de tipo violenta. El Papa Gregorio en el siglo XIII describe la nulidad del matrimonio. Escriben también las relaciones médicos eclesiásticas y todo lo que también se desarrolla posteriormente en el derecho canónico. En el siglo XVI, en el siglo XVI, la Constitución Criminal Carolina establece las disposiciones sobre el delito del aborto, la violación, el infanticidio y la obligación, imagínense en aquella época, y la obligación de autopsias médicos legales por muertes violentas. O sea, desde aquella época se comienzan a analizar por qué y en qué forma morían las personas. Todo el mundo quería saber de qué morían, a qué hora, etc. En el siglo XVII, en los códigos de procesamiento penal francés, las ordenanzas criminales de Luis XIV, y comienza también a desarrollarse estos aspectos y comienzan a desarrollarse la dactiloscopia, o sea, las huellas. Es considerado como el Malpighi es considerado como el abuelo de la dactiloscopia. Y en el siglo XVIII hay una actividad científica para verla como una disciplina. Y así hay muchos precursores de ella, como Jean-Jacques Rousseau, César Bonesana, en criminología, Juan Purkinki, en la dactiloscopia Orfila y en toxicología, las muertes por el veneno. Recuerden ustedes que en aquella época la gente moría por aspectos de veneno. Y en el siglo XIX aparecen los grandes clásicos de la medicina legal. O sea que hay un desarrollo desde la antigüedad de descubrir y después transformarla con una ciencia en el área de la medicina legal. En la actualidad se entiende por medicina legal el conjunto de saberes y técnicas al servicio del peritaje médico legal. Presupone de la existencia de una legislación de la figura del médico que ayuda al cumplimiento de las leyes. El médico que busca determinar la causa y el momento de la muerte de esa persona. ¿Cuáles fueron las lesiones recibidas? Las verificaciones de las incapacidades físicas y mentales y la aclaración del área de envenenamiento, toxicología y otras cosas más. Entonces, la medicina legal y forense se ve como principal, como una ciencia auxiliar. Este médico se denomina médico forense o el patólogo. Hay que ver otros conceptos. Por ejemplo, es la rama de la medicina que con sus saberes sobre asuntos biológicos, físicos, químicos y patológicos
ayudan al Poder Judicial, a las entidades administrativas del Estado y a las personas jurídicas que lo requieren a determinar por qué y qué fue lo que pasó. La medicina legal es una disciplina de estudio teórico y práctico de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de problemas jurídicos, administrativos, canónicos, militares, provisionales y de aplicación propedéutica de todas estas cuestiones que se solicitan. José Torrija, José Torres Torrija define la medicina legal como la aplicación de las ciencias médicas a la ilustración de los hechos investigados por la justicia. Nosotros vamos a ver, y ustedes lo van a ver en los periódicos, todo el procedimiento, etcétera, que vamos a después a descubrir en esta materia. Pellegrini la definía, Rinaldo Pellegrini la definía como la disciplina médica que propone el estudio de la personalidad fisiológica y patológica del hombre en lo que respecta al derecho, una vinculación directa entre esta área de la medicina y el derecho. Luis Hidalgo Carpio, autor de tratados en esta materia, dice que es el conjunto de conocimientos de la medicina y ciencias accesorias, como lo vamos a ver posteriormente, indispensables para ilustrar a los jueces y para la formulación de algunas leyes. Miren qué tan importante, porque al descubrir todas estas situaciones le van a determinar al juez que si la persona es culpable o no es culpable. Si, en otras palabras, si es imputable de un delito o no es imputable de un delito que le acarrea entonces una sanción y una pena. Los autores franceses también la ven como una disciplina particular que utiliza los conocimientos médicos y biológicos con miras a su aplicación y a resolver los problemas que plantean las autoridades penales, civiles o sociales. La aplicación de estos conocimientos médicos a los problemas legales derivados derivados del legislador cuando hace sus leyes, me determinan a mí la asesoría al Poder Judicial, al Poder Administrativo del Estado y a las personas que lo requieran. ¿Quién es este médico? Este médico es el médico forense especializado en conocer esta materia en la República de Panamá para ser un especialista en ciencias forenses o patólogo. Tiene que ser médico en primera instancia, graduado médico idóneo y después tomar una especialidad en medicina forense que en este país se realiza a nivel de los 3 años. Entonces, esto es importante señalarlo, que tiene que ser un médico especialista. Todos coinciden de que la especialidad reúne todos los conocimientos jurídicos jurídicos y médicos que aportan a la administración de justicia para llevar a cabo a feliz término su procedimiento. Entonces, muchas disciplinas también están ligadas a la medicina legal. En el caso de todo el procedimiento de criminalística y demás, también están llegada a la medicina legal. Tienen un desarrollo y contribuyen al mismo, a la medicina legal, la psiquiatría forense, que es tan importante,
la psicología judicial, la sociología criminal, la criminología, la antropología. Y las ciencias se rodean también de todo lo que es las ciencias naturales, los conocimientos culturales que tienen que ver en el desempeño de la comisión del delito y de la identificación de los autores. Entonces es una ciencia también que tiene que ver mucho con la aplicación y de el aprovechamiento de la aplicación de esta ciencia en todo el proceso de investigación de la misma. Bueno, estimados alumnos, quedaremos aquí hasta la próxima clase, la próxima semana. Por favor, cuídense.